Seguimos con nuestra serie, El Poder Transformador de la Oración. La oración puede cambiar su vida. La oración puede cambiar su vida. Y antes de entrar en materia, ¿cuántos de ustedes ya recopilaron un motivo de oración de alguna persona cercana a ustedes? Wow, son bien poquitos. Quiero decirle que no va usted a comprobar el poder de la oración hasta que no oremos. La gente no va a ser testigo del poder de la oración hasta que no oren. ¿Tienen todavía hojitas, hermanos, de la semana pasada, Lalo? ¿Sí? ¿Quién no recibió hojita como esta? ¿Quién no recibió hojita como esta la semana pasada? Levante su mano para que las entreguen. Y de verdad, se lo digo de todo corazón, usted no va a experimentar el poder de la oración en su vida hasta que no lo practique. No va a poder usted ser testigo ante los demás, sus compañeros de trabajo, sus vecinos, sus familiares, no van a conocer a Jesucristo hasta que conozcan el poder de Dios, hasta que le conozcan de manera personal. Y usted hoy tiene una oportunidad de invitarles a que simple y sencillamente compartan con usted un motivo de oración. Vamos a orar por ello y que seamos testigos de lo que Dios puede hacer ante un pueblo que ora. Le decía la semana pasada, me gustaría que se conociera Vida Nueva como una iglesia que ora. Y si usted no es capaz ni siquiera decirle a un compañero, oye, ¿puedes decirme un motivo? Pues no sé, de verdad no sé qué pueda usted esperar del Señor en su vida. Si usted no tiene la hojita, ahí tiene Lalo más hojitas. Si la perdió o lo que sea, ahí tiene Lalo más hojitas. Pero de verdad, úsela, úsela. Este cacho de hojita puede valer 10 centavos, pero podría transformar una vida. Podría transformar una vida. Yo le animo a que esta semana ponga esto. Los que ya tienen su motivo de oración, compártalo con algunos hermanos para que estemos orando y podamos ser testigos de lo que Dios hace a través de su pueblo cuando clama, a través de una iglesia que ora. Por eso le puse así: el poder transformador de la oración. La oración puede cambiar su vida. ¿Ya todos tienen? ¿Ya todos tienen? ¿Se compromete de verdad esta semana a decirle a alguien? Yo le garantizo, casi nadie se niega cuando usted le dice a alguien, ¿puedo orar por ti? ¿Puedo orar por tu necesidad? Casi nadie se niega. Se lo garantizo. Pero yo quiero que usted sea testigo de lo que Dios puede hacer en medio y a través de un pueblo que ora. Y esto va a ser una forma de poder llegar a otras vidas. Esta va a ser una forma de abrir las puertas para que podamos compartir el Evangelio. La semana pasada hablamos acerca de los 4 propósitos de la oración. Pero a pesar de que conocemos los propósitos, a pesar de que oramos, seguramente conocerá usted personas que digan, bueno, yo oré y no funcionó. Tuve una necesidad, oré, después de que oré un tiempo, nada sucedió, yo no vi ningún resultado. Estoy desilusionado con la oración. No creo en la oración. Hay algunos que van a decir de esa manera. Si somos honestos, probablemente podríamos decir que hay miles y miles y miles de oraciones que no son respondidas. Miles de oraciones suben y pocas bajan. Si somos honestos, podríamos decir eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que causa esto? ¿Acaso la oración simplemente es una farsa, es una superstición, es algo de nosotros con nosotros mismos? ¿Es algo que algunas personas fingen que funciona? ¿O de verdad hay algo detrás de ella? ¿Qué es la oración? Y hay una pregunta más profunda que eso. ¿Promete Dios contestar a todas las oraciones? ¿Promete Dios contestar a todas las oraciones? Ya les dije algunas veces que la respuesta de Dios es no. Pero cuando hablamos de respuesta a las oraciones, estamos pensando de una respuesta afirmativa. Y la realidad es que Dios no promete contestar a todas las oraciones que son elevadas. Es muy claro en la Escritura que Dios a veces ignora completamente oraciones de algunas personas. De hecho, la Biblia nos muestra que Dios ha establecido algunas condicionantes para la oración contestada. Vamos el día de hoy a hablar de 5 cosas o 5 condicionantes para la oración contestada. Si usted cumple con estas condiciones, seguro usted tiene todo el derecho de esperar que lo que pida será respondido por nuestro Dios. Y vamos a ver esas 5 condicionantes de una oración contestada. Y anótele por ahí. Número 1, usted debe de tener una relación honesta con Dios. Usted debe tener una relación honesta con Dios.
Juan 15:7 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir cualquier cosa que desea y les será dada. Y esta es una gran promesa, se los decía la semana pasada, una promesa hermosa, pero en la Escritura cada promesa tiene una premisa, es decir, cada promesa tiene una condición. Y la promesa aquí está, yo les daré todas las cosas que pidan en la oración, pero la premisa o condición es, si permanecéis en mí. Allí está la condición. Si permanecéis en mí, si tienes una relación honesta conmigo, es lo que nos está diciendo el Señor. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo permanece usted en Cristo? ¿Cómo permanece usted en Cristo? Si permanecéis en mí, la siguiente frase del mismo versículo nos indica la manera en que nosotros podemos permanecer en Cristo. Dice, por mis palabras que permanecen en ustedes, si mis palabras permanecen en ustedes. Es decir, Dios dice que si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios, nos llenamos de la Biblia, entonces estaremos en Cristo, estaremos permaneciendo en Él. Dios quiere que cada uno de nosotros lo escuchemos primero a Él, y entonces Él nos escuchará a nosotros. Eso es lo que nos está diciendo el versículo. Si no atiendo yo a lo que Dios me dice en su palabra, pues una pregunta muy interesante sería, ¿por qué Él tendría que atenderme a mí? No sé si me explico. Ajá. Esa es la premisa. Si permanecéis en mis palabras, si mis palabras permanecen en ustedes. Si ignoro la palabra de Dios, ¿por qué Él debería de atender a lo que yo le digo? Entonces, el punto de partida para recibir respuesta a nuestras oraciones debe de ser tener una relación honesta con Dios. Y si preguntamos nuevamente cómo, regresaríamos a eso a través de la palabra de Dios. Por eso es la importancia y la importancia que le damos aquí en la iglesia a la lectura y al estudio de la palabra. A ver, Ricardo, entonces tú me estás diciendo que si yo no estudio la Biblia, yo no tendré contestación a mi oración. Y bueno, no le estoy diciendo esto, pero lo que sí le estoy diciendo es que su vida de oración nunca será más efectiva de lo que usted pasa leyendo, meditando la palabra de Dios. Nunca será más que eso. Lo más que usted entiende de la Biblia es lo más que usted sabrá cómo orar, cómo pedir a Dios de una manera efectiva. Y aquí hay 3 preguntas interesantes que nos podríamos hacer para evaluar si realmente tenemos una relación honesta con nuestro Dios. Allí en Primera de Juan 1, usted encontrará varios versículos que podrían ser significativos para hacer una evaluación a ver si tenemos una relación honesta con Dios. Y vamos a ver 3 preguntas. Hagámonos 3 preguntas para ver si realmente tenemos una relación honesta con Dios. Número 1. ¿Me he negado a admitir las cosas que he hecho mal en el pasado? ¿Me he negado a admitir las cosas que he hecho mal en el pasado? La Biblia nos muestra que no admitir las cosas que nosotros hemos hecho mal se llama pecado no confesado. Podría ser una actividad, podría ser una actitud, podría ser un hábito. Cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra propia manera o hacemos nuestras propias cosas, lo que estamos haciendo es rompiendo nuestra conexión con Dios. Cuando tratamos de encubrir las cosas que sabemos que están mal en nuestra vida, Dios entonces ¡pum!, bloquea la comunicación con nosotros. Esa relación se rompe. Entonces, cuando usted no vive una relación honesta con Dios, usted está viviendo, podría decirlo así, como un fraude, ¿no? Como estaría viviendo como una falsedad, estaría tratando de vivir vidas distantes. A veces vivimos para Dios y tratamos de vivir para nosotros mismos. Eso no se puede. Por eso la primera cosa que necesitamos preguntarnos es, ¿soy realmente con Dios al admitir lo que he hecho mal? Vamos a ver varios versículos que nos llevan a que necesitamos hacerlo para estar en conexión, estar en comunión con Dios. Salmo 66, 18 dice, si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, ¿qué dice? El Señor no me habría escuchado. Ahí está bien claro, cuando en mi corazón no admito lo malo que hay en mi vida y admitir lo malo me lleva a confesarlo,
Cuando yo no lo admito, dice que el Señor no me escucha. Isaías 59:2 dice: pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él cubra la cara y que no los quiera oír. El pecado crea una barrera y se rompe la comunión con Dios. Por eso, cuando nosotros no admitimos las cosas que están mal en el pasado, esa es una muestra de que no estamos en comunión con Dios, no estamos viviendo una relación honesta con Dios. Proverbios 28:13 dice: al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Cuando usted es honesto delante de Dios, es honesto acerca de su condición, y la Biblia dice que Dios lo escucha. Y lo primero que hace, Dios perdona su pecado. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Es lo que Él hace. A veces nosotros tenemos mucho temor de acercarnos a Dios, pero es lo primero que necesitamos. Porque si no, la Biblia dice que se crea una barrera y no hay conexión, no hay comunicación con Dios. Y eso es lo que dice Primera de Juan 1:8 y 9. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. La Biblia habla de la importancia de la confesión. La importancia de la confesión. Y la confesión es simplemente ser honesto con Dios. Simplemente decirle a Dios: Señor, tú tienes la razón. Eso es la confesión. Señor, tienes toda la razón. Soy un enojón de primera, soy un celoso de primera, soy esto. Tienes toda la razón. Perdóname, Señor, perdóname. Y la primera forma en que nosotros podemos asegurar si tenemos una relación honesta con Dios es preguntarnos eso: ¿hemos sido honestos con Dios acerca de nuestros errores? Eso es lo primero. Confesión. Confesión es la solución a nuestros errores del pasado. Pero si no hay honestidad respecto a las cosas que hemos hecho mal en el pasado, eso bloquea nuestra comunión con Dios, bloquea nuestras oraciones. La segunda pregunta que deberíamos hacernos es: ¿estoy ahora en el presente? Vimos los errores del pasado, pero ahora veamos el presente. ¿Estoy en el presente ignorando alguno de los principios de Dios? Es decir, Dios nos manda a hacer algunas cosas. Dios le dice ahí en su palabra que tiene que hacer algunas cosas. Cuando Dios me manda a hacer algo, cuando sé que guardo algo que Dios quiere que suelte, por ejemplo, y yo continúo guardándolo, eso interrumpe mi oración. Dios te dice: suelta eso, y tú lo retienes, lo sigues guardando, eso bloquea la comunión con Dios. Primera de Juan 3:21 y 22 dice: queridos hermanos, si el corazón no nos condena, tenemos confianza delante de Dios y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y a lo mejor usted se pregunta: bueno, ¿cómo puedo cumplir todas las órdenes de Dios? Nadie es perfecto. Entonces, ¿cómo tendré respuesta a todas mis oraciones? Y aquí hay algo importante: Dios no demanda perfección, Dios demanda obediencia. Y hay algo importante: aunque la obediencia son actitudes, aunque la obediencia son acciones, empiezan con una actitud. Y por eso yo puedo concluir que la obediencia realmente es una actitud. Yo quiero hacer lo correcto. Dios no espera la perfección, pero Él sí espera que usted obedezca. Quiero trasladarme algunos años atrás, recordando cuando mi hija la mayor tenía apenas 4 años de edad. Harry apenas tenía 4 años de edad. Imagínense que yo le digo: hija, por favor, recoge tu cuarto. A los 4 años de edad. Hija, por favor, recoge tu cuarto. ¿Creen que ella ya tenga conciencia para recoger algunas cosas por lo menos? Sí. ¿Para recoger algunas cosas? Claro que sí. Después de 30 minutos, si yo entro a su cuarto y está medio recogido, aunque todavía hay algunas cosillas tiradas por allá, pero está medio recogido,
¿Cómo me voy a sentir yo como papá? Ok, bien, ¿no? Hizo su esfuerzo a sus 4 años de edad. Yo no puedo exigir perfección a sus 4 años de edad. No lo puedo hacer. El cuarto no está impecable, ¿no? Pero entonces tengo que usar toda mi furia para que lo deje bien. No. Ella hizo el mejor esfuerzo que pudo, pues es una niña de 4 años. No es perfecta. Pero si después de media hora yo regreso y está todo el tiradero y ella cómodamente ahí viendo televisión, ¿qué pensaría usted? Ahí no obedeció, ¿verdad? Ahí no obedeció, ni siquiera se esforzó. Ahí sí me molesta un poco. Bueno, entonces quiero que entienda la diferencia entre obediencia y perfección. La obediencia parte de una actitud. Y Dios no espera perfección, Él espera ver la actitud de su corazón. Él quiere que usted se esmere por hacer lo mejor que puede. Él no espera perfección de parte suya, pero sí espera que usted haga lo mejor que esté en sus manos, porque incluso ahí es donde Dios se manifiesta haciendo lo que Él sí puede hacer a través de nosotros. No sé si me explico. Como padre, yo no espero perfección, pero sí espero obediencia, una actitud, la actitud que dice, yo quiero hacer lo que es correcto. Así que pregúntese usted mismo, ¿estoy escondiendo algo en mi relación con Dios? ¿Estoy haciendo lo que Él quiere que haga en este momento? ¿Está usted haciendo su mejor esfuerzo o usted se está negando? Porque en el presente, una relación honesta con Dios se manifiesta con el deseo de hacer lo que Dios quiere para su vida. Y esto nos lleva al tercer punto, la tercera pregunta. ¿Quiero realmente hacer la voluntad de Dios? Y quiero que subraye ahí es la palabra quiero o deseo. ¿Realmente lo que Dios quiere para mi vida? Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que le hemos pedido. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Cuando nosotros pedimos según la voluntad de Dios, esto hace que tengamos confianza en la oración y que sepamos que Él va a responder a nuestras oraciones. Si yo me pudiera detener en este versículo, sería lo suficiente que quisiera que hoy se llevara usted en la mente. ¿Cuál es el secreto de una oración contestada afirmativamente? Orar conforme a la voluntad de Dios. ¿Se da cuenta por qué es tan importante permanecer en la palabra? Porque solamente a través de la palabra usted va a conocer la voluntad de Dios. Solo a través de la palabra va a conocer la voluntad de Dios. Y este pasaje dice que cuando nosotros pedimos según la voluntad de Dios, esto hace que tengamos la plena confianza de que Él nos contestará. La mayoría de cristianos a veces cometemos un grave error en la oración. A veces oramos de la siguiente forma: Señor, ¿es tu voluntad que yo pida esto? Y a veces sobre cada pequeña cosita. Voy a ser un extremista, ¿no? Señor, ¿tomo Coca o Pepsi? Y le digo, soy un extremista, ¿no? Pero a veces así lo podemos extrapolar a muchas decisiones que debemos de tomar en nuestra vida, ¿no? El asunto es que si yo estoy dentro de la voluntad de Dios, ¿sabe qué? Mis deseos van a estar dentro de la voluntad de Dios. Y entonces ya no voy a decir, ¿tomo Coca o Pepsi? Tomo agua y se acabó, ¿no? Pero el secreto es estar dentro de la voluntad de Dios y no tiene necesidad usted de estar orando por cada pequeña cosa. Sí, cuando usted tenga dudas sobre ello, pero no cuando usted ha permanecido en la palabra y conoce la voluntad de Dios. San Agustín dijo alguna vez, ama a Dios y haz lo que quieras. Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Por qué este hombre diría esto? Porque si usted adora realmente a Dios con todo su corazón, usted no querrá hacer
lo que desagrada a Dios. Si usted ama a Dios con todo su corazón. Así que usted no tiene que decir constantemente, Dios, ¿esto es tu voluntad? Voy a comprar un coche nuevo. Dios, ¿es tu voluntad que me compre, no sé, un Mercedes o un Vento? Simple y sencillamente va a voltear a la cuenta en el banco y va a saber qué decisión tiene que tomar. Ajá. Bueno, no tendrá necesidad de preguntar sobre cada una de esas cuestiones. Si tiene duda, hágalo. Pero si usted permanece en la palabra, va a ser muy sencillo. El secreto es permanecer en la palabra. Dios, ¿me como unos tacos o una torta? No tiene que preguntar a Dios por su voluntad en cada pequeña cosa de la vida. Usted debe de poner su vida en la voluntad de Dios y dice, entonces, Señor, yo creo, considero, entiendo, pues que esto es lo mejor. No sé si me explico, pero tiene que ser bien honesto con usted mismo. Tiene que ser bien honesto. Yo como pastor me doy cuenta de muchas cosas. En la consejería hay personas que vienen a pedir consejos según, pero lo único que buscan es que esté de acuerdo con ellos, nada más. Ya tienen su decisión. Hay gente que ya tiene su decisión. Y a veces lo único que buscan es alguien que esté de acuerdo con él para decir, ay, el pastor me dijo, ¿no? O fulano me dijo. Mire, cuando usted camina dentro de la voluntad de Dios, usted va a estar tomando las mejores decisiones. Señor, según yo entiendo, Señor, según yo comprendo, esto es lo mejor. Cuando usted camina dentro de la voluntad de Dios. Pero si usted no camina dentro de la voluntad de Dios, por eso le decía, debe examinar sus emociones. ¿Qué es lo que le está guiando? ¿De verdad es Dios? Si usted no permanece en su palabra, le garantizo, Dios no le va a estar guiando, van a estar siendo sus emociones. Esta persona, bueno, no es cristiano, no es cristiana, pero quizá Dios me está guiando a compartirle. Ajá. Cuando la Biblia es bien clara y dice, no te unas en yugo desigual con los incrédulos. Y así de sencillo, mucha gente con toda necedad está viviendo en pecado. Si conoces la palabra de Dios, vas a hacer la voluntad de Dios. Así de simple. Cuando usted conoce la voluntad de Dios, usted pide según incluso lo que desea y no hay problema, porque está dentro de la voluntad de Dios. Espero no confundirlo, Pero si usted está dentro de la voluntad de Dios, permaneciendo en la palabra de Dios, sus deseos no van a estar lejos del propósito y el plan de Dios. Pero si usted no lee la Biblia, si usted no estudia la palabra, si usted no asiste regularmente a la iglesia o a escuchar la palabra de Dios, difícilmente lo que usted desea va a estar en sintonía y en armonía con Dios. No sé si se ha dado cuenta que cuando usted está más en crisis es cuando más busca a Dios. ¿Por qué? Pues porque estamos bien lejos de la voluntad de Dios. Por eso, el secreto, Juan 15:5, si permanecéis en mí, Juan 15:7, perdón, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Ahí está el secreto, permanencia en Él. Y cuando usted camina dentro de la voluntad de Dios, seguro que sus deseos van a estar acordes con la voluntad de Dios. O sea, es bien sencillo unirse a la voluntad de Dios. Permanezca en Él, así de simple. Y viene algo interesante. ¿Cómo sé entonces la respuesta a la pregunta, ¿quiero realmente lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo sabe usted si realmente lo que quiere está acorde con la voluntad de Dios para su vida? Muy sencillo. ¿Usted desea ansiosamente leer la palabra de Dios? ¿Por qué le digo esto? Porque la manera única en que usted puede conocer la voluntad de Dios es conociendo su palabra. Y la palabra de Dios le va a mostrar, le va a decir la voluntad de Dios. Así que usted necesita leerla, necesita
estudiarla. Entonces, la primera condición para una oración contestada es tener una relación honesta con Dios. La segunda, usted debe de tener una actitud de perdón hacia otras personas. Da otro requisito el Señor, otro requisito previo para tener una respuesta afirmativa a nuestras oraciones. Marcos 11, 24 y 25 dice: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Pero vea el siguiente versículo. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, ¿qué dice? Perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus pecados. Ahorita vamos a ver otro versículo que es paralelo a este. Pero dice que una actitud de perdón o el perdón es una necesidad o es un requisito para tener oraciones respondidas a nuestras vidas. Esa es una característica que menciona la Biblia. La oración y el perdón están relacionados. Una y otra vez en la Biblia el Señor nos muestra que tienen una relación muy íntima. Cada vez que Jesús hablaba sobre la oración, chéquelo. Y en la gran mayoría de ocasiones que Jesús habla sobre la oración, mete el perdón. No sé si se ha dado cuenta de esto. Le voy a mostrar otro pasaje que es muy conocido. Mateo 5, 23 y 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero, reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Cuando vayas a adorar a la iglesia, cuando estés orando, si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, dice, trabaja el perdón. De verdad, le animo a que busque las muchas ocasiones que Jesús habla sobre la oración y la mayoría de veces la relaciona con el perdón. ¿Recuerda el Padre Nuestro? Ahí hay una parte que tiene que ver también con el perdón. ¿Y por qué siempre Jesús hace alusión al perdón? Porque nada va a matar más rápido nuestras oraciones que el resentimiento. Cuando nosotros tenemos envidia, cuando guardamos rencor, cuando permitimos que la amargura crezca en nuestra vida, va a bloquear eso nuestras oraciones. Quizá usted ora y no obtiene respuesta, pues a lo mejor porque tiene envidia para con alguien, porque está resentido para con alguien. Eso es lo que nos menciona y lo que nos presenta la Biblia. Regresamos a Mateo 5, 23 y 24. ¿Recuerda la ocasión de esas palabras? ¿De qué habla Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7? El Sermón del Monte. Allí, en el Sermón del Monte, Jesús dice que cuando usted va a la iglesia y ofrenda al Señor, si recuerda que ahí tiene algún problemita con alguna persona o que ellos tienen algo contra usted, salga, vaya con esa persona, dele perdón o pida perdón y entonces sí venga y presente su ofrenda. ¿Por qué? Porque no podemos adorar a Dios y odiar a nuestro hermano. Así de simple. Una de las razones primarias por las que muchas personas nunca ven respuesta a sus oraciones es porque permiten que la amargura aparezca en sus vidas. Hebreos 12:15 dice: asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. La amargura es como un veneno. La amargura es como un cáncer que va carcomiendo. Usted no puede tener rencor en su corazón y tener oraciones contestadas, así de sencillo. Le decía, recordemos el Padre Nuestro. ¿Qué dice? Acerca de la oración. Y perdónanos todas nuestras deudas. ¿Cómo? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando repite el Padre Nuestro, está diciendo: Dios, yo quiero que me perdones así como yo los perdono. Le pregunto, ¿de verdad quiere orar eso? Perdóname, Señor, así como yo los perdono. ¿De verdad quiere orar eso? Y recuerde, la amargura y el resentimiento van a bloquear la oración. Por eso Jesús relaciona mucho la oración con el perdón. Primera de Pedro 3:7 dice, ahí nos presenta el por qué a veces no recibimos respuesta a nuestra oración. Pedro está hablando ahí acerca del matrimonio. Y cualquiera
que se ha casado sabe por experiencia propia que uno de los lugares más fáciles para tener resentimiento es en la familia. En el matrimonio, ¿no? En la familia. En la familia es bien sencillo lastimarnos. Bien sencillo. ¿Por qué? Pues sencillo, porque convivimos día con día. Alguien le habla por teléfono a alguien que usted no conoce y usted responde con mucha amabilidad, ¿no? Buenos días. Ajá. Pero habla su hijo o su hija que llegó, que ya tiene media hora tarde y no llega, y ella le llama para explicarle por qué no ha llegado. ¿Y cómo responde? Mijita, no te preocupes. ¿Verdad que no? Uno de los lugares donde más fácilmente nos lastimamos y se guarda resentimiento es en la familia. Los miembros de familia se lastiman unos a otros. Lastiman sus emociones, sus sentimientos. Los maridos causan heridas a las esposas hieren a sus maridos, los padres dañan a los hijos a los padres. La amargura y el resentimiento son una experiencia muy común en las relaciones familiares, pero muy común. Por eso, Pedro les ha hablado aquí en este pasaje de 1 de Pedro capítulo 3, les ha hablado primero a las mujeres, hasta antes del verso 7. Y en el verso 7 empieza a hablar a los maridos. Y vean lo que les dice. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. En otras versiones dice trátenla como a vaso más frágil, pero dice ya que como mujer es más delicada. Pero vean la última parte, dice y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará ¿qué? Las oraciones de ustedes. ¿Se da cuenta lo que está diciendo el Señor a través del apóstol Pedro? La Biblia dice que la discordia en el hogar bloquea nuestras respuestas a la oración. ¿Está teniendo esto sentido para usted? ¿Ahora comprende muchas cosas que están sucediendo en su vida? Por eso es que algunas personas no tienen respuesta a sus oraciones. De hecho, la Escritura dice que como usted trata a su esposo, influye en su vida de oración. Y eso es bastante fuerte. Maridos, la manera en que usted trata a su esposa influye en su vida de oración. Cuando escribe Pablo a Timoteo y a Tito y habla de los requisitos que un pastor debe de tener en su vida para ser pastor, los requisitos también de un diácono, uno de los requisitos dice que debe de tener una vida familiar feliz y pacífica. ¿Por qué? Porque si hay tensión en la casa, nuestras oraciones son totalmente ineficaces, según la Escritura. Ha habido ocasiones en las que yo he querido hablar con el Señor en oración y acabo de pelear con mi esposa. ¿Y sabe qué? Dios quiere que primero arregle mi situación con mi esposa para que entonces yo venga a dialogar con Él. Eso es lo que Dios quiere. Antes de que Él pueda oír su oración, Él quiere primero que usted arregle su situación familiar. Que usted se ponga en paz con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con sus padres. Dios quiere primero que yo arregle ese asunto antes de que Él pueda oír mi oración. Y eso debería de ser una buena motivación para restaurar la armonía en el hogar. Entonces, repasamos, ¿cómo obtiene usted respuesta a sus oraciones? Hemos visto dos condiciones. Uno, tener una relación honesta con Dios. Y la segunda, perdonar a otras personas, tener una actitud de perdón hacia otras personas. Número 3, el tercer requisito, la tercer condicionante para tener una respuesta a nuestras oraciones es estar dispuesto a compartir las bendiciones de la oración.
Estar dispuesto a compartir las bendiciones de la oración, lo que usted está pidiendo. Y este es el principio de lo que usted siembra, cosecha, de lo que pida se le dará. Es el principio de la generosidad. Dios quiere que usted reparta y Dios se lo reditúa. Si usted espera que Dios bendiga su vida, usted debe de estar dispuesto a bendecir a otras personas con las mismas bendiciones que Dios le ha dado. Por eso la Biblia nos muestra que quiere usarnos a nosotros como canal de bendición. ¿Sí entiende lo que es una canal? ¿Sí entiende qué es un canal? ¿Para qué sirve un canal? Para que fluya algún líquido. Y Dios quiere usarnos como canal de bendición. La bendición no va a llegar a nuestra vida si nosotros la estancamos. No va a llegar. ¿Hasta cuándo va a llegar la bendición de Dios? Hasta que nosotros estemos dispuestos a ser utilizados como canales de bendición. Como le decía aquí, a compartir las bendiciones de la oración. Proverbios 21:13 dice: quien cierra sus oídos al clamor del pobre, llorará también sin que nadie le responda. Y esa es una gran verdad en la vida. Dios dice que si usted no presta atención a las necesidades, y quiero que subraye la siguiente palabra que le voy a decir, bueno, no está ahí, que la anote por ahí, a las necesidades legítimas, de otras personas, ¿por qué Él debe atender a sus necesidades? Dios quiere usarnos como canal, quiere que compartamos las bendiciones de la oración. Si nosotros ignoramos a los que están en necesidad alrededor de nosotros, ¿qué derecho tenemos de esperar que Dios nos responda? Primera de Juan 3:22 dice: y recibimos todo lo que le pedimos porque obedecemos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. El Señor dice que una de las maneras en que nosotros cumplimos los mandamientos es amando a otras personas. Y ahora vea lo que dice el verso 17 de ese mismo capítulo 3. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo puede decir que el amor de Dios habita en él? Una de las maneras en que nosotros demostramos el amor de Dios es cuando nosotros estamos dispuestos a ser generosos con otras personas. ¿Sabe por qué Dios le bendice? Para que usted pueda bendecir a otros. Sencillo. Y este es un principio que lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. El pueblo de Israel clamaba porque tenía hambre. Tenía hambre. Y el Señor envió una especie de hojuelas muy curiosas que cada día caían. Y les dijo el Señor: recojan ¿qué? Solo lo que necesiten. Y recojan ¿para cuántos días? Para uno, excepto el día sábado. Tienen que recoger para 2 días, el viernes para 2 días. ¿Qué pasaba cuando ellos recogían de más? Se pudría. Porque Dios quería que hicieran un uso justo de lo que tenían. Y eso es lo mismo con todo lo que Dios nos da. Cuando yo retengo, esas cosas se pudren. Y le voy a decir algo. Yo le puedo garantizar que si usted echa un vistazo a todas las cosas que tiene en su casa, hay muchas cosas que tiene años que no las ha usado, y le garantizo que ni las va a usar, que ya hasta se echaron a perder. Que hubieran sido muy valiosas, que hubieran sido de mucha utilidad para otras personas. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Hay algunos que a lo mejor tenían por ahí alguna computadora que compraron una nueva y ahí la guardaron. Hoy ya no sirve. Hoy está muy vieja. Pero en ese tiempo pudiera haber sido de bendición para otras personas. ¿Cierto o no? Ajá. Por eso, Dios quiere usarnos como canales de bendición.
Si usted le dice a Dios, bendice mi negocio, y usted está dispuesto a usar un porcentaje de su ganancia, de sus recursos, para devolverlo a Dios, para bendecir a otras personas, ahí está listo el Señor para bendecirlo. ¿Por qué Dios lo bendeciría a usted si usted nada más va a acumular? La bendición va a fluir cuando usted esté dispuesto a dar. Por eso es que la Biblia habla tanto de los diezmos y las ofrendas. Por eso habla tanto de eso. Y aparte, porque es un lugar en donde más nos duele. Seguramente ahorita que mencioné diezmos y ofrendas, algunos pensan, no, ya va a empezar el pastor con eso. Seguramente, de verdad. Ajá. Pero es la parte más sensible que nosotros tenemos. Y cuando esa parte sensible realmente está dispuesta a ser soltada, Dios está listo para derramar respuesta a nuestras oraciones. Somos un canal. Somos un canal. Por ejemplo, si usted le pide a Dios buena salud, Señor, dame buena salud. A lo mejor Dios le pregunta, bueno, ¿y qué quieres hacer con ese cuerpo sano? ¿Seguir empacándole? ¿Seguir estando ahí sentado, echándole la vitamina T, viendo la televisión? ¿Para qué quieres buena salud? ¿Qué vas a hacer con esa salud? ¿Qué vas a hacer con ahora que has obtenido respuesta a tu oración? ¿Vas a utilizar tu vida? ¿Vas a esforzarte? ¿Vas a utilizar tu energía para ayudar a otras personas? Repito, una de las condiciones de una oración contestada es estar dispuesto a ayudar a las personas menos afortunadas que usted. Dios quiere que utilice las bendiciones, la respuesta a sus oraciones para bendecir a otros. Vea lo que dice Santiago 4:1. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? ¿Desean algo y no lo consiguen? Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y el verso 3 nos da otra razón por qué nuestras oraciones son bloqueadas. Cuando pedimos, no recibimos, es porque pedimos con la motivación equivocada. Piden y piden con malas intenciones, piden mal, dice Reina Valera. Pedimos con las motivaciones equivocadas. Dice, algo que lo van a gastar en sus propios placeres. Eso es lo que dice Santiago. Él dice que el motivo es bien importante en la oración. Como usted ora, es más importante que lo que usted ora. Como usted ora, es más importante que lo que usted ora. Ahora que estamos en época mundialista, mañana juega México-Brasil, ¿no? Y los mexicanos están orando para que México gane. En Brasil hay millones de cristianos y también están orando para que Brasil gane. Va a estar buena la contienda, ¿no? ¿A quién va a escuchar Dios en la oración, no? La realidad es que lo que Dios quiere es ver la actitud de tu corazón. Él quiere conocer tu corazón. Y la actitud es más importante que lo que nosotros pedimos. Mucho, mucho más importante que lo que nosotros pedimos. Y regresando a Santiago 4, ¿es posible orar por las cosas correctas con el motivo equivocado? Repito, ¿es posible que oremos pidiendo cosas correctas con motivaciones equivocados? ¿Con motivos equivocados? Seguro que sí. Nunca debemos orar por nuestras propias necesidades personales, ¿acaso? No. Lo que estoy diciendo y lo que Jesús nos muestra es que sí, debemos orar por nuestras necesidades. Incluso recuerdan el Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Él nos dice que podemos orar por lo que deseamos incluso.
Pero el motivo es, ¿usted está dispuesto a compartir la bendición con otras personas o usted está pidiendo para gastarlo en usted mismo? Esa es la cosa que el Señor Jesús está observando. Esto que yo quiero, ¿es nada más buscando mi propio beneficio? ¿O a través de esto voy a ser canal de bendición a muchas otras personas? Dios no está interesado simplemente en satisfacer nuestro egoísmo. No. Las condiciones de la oración, como hemos visto, son 1, una relación honesta; 2, una actitud de perdón; y 3, una disposición a compartir las bendiciones de Dios con otras personas. Este es un ejemplo que algunos ya lo conocen. ¿Cuántos de ustedes alguna vez en su vida comieron unas vaquitas Wong? Las vaquitas Wong. Ajá. Todavía las venden, pero antes eran famosísimas las vaquitas Wong. Bueno, los hermanos Wong, que eran los dueños de la fábrica Wong, eran unos hermanos cristianos. Ellos empezaron su negocito y eran muy buenos cristianos, diezmadores. El negocio empezó a prosperar, pusieron la fábrica y ya que prosperaron, ellos tomaron una decisión en su vida: ya no vamos a diezmar. Así dijeron ellos: ya no vamos a diezmar, ahora vamos a dar el 90%. Se quedaban con el diezmo y daban el 90%. Hay por ahí una revista de la Iglesia Bautista que se llama La Luz Bautista. Bueno, ya no la editan, pero allí en el seminario tenemos una pequeña hemeroteca y ahí ponían siempre pues como el reporte financiero de la Convención Bautista, que la formamos las iglesias bautistas del país. Y entonces decía: ofrendas de todas las iglesias, tanto; gastos, tanto. Pero siempre aparecía un apartado: ofrenda familia Wong, tanto. Y hay templos en el país que fueron edificados por recursos que ofrendaron la familia Wong. Y su negocio crecía y crecía y crecía. Y ellos decidieron: vamos a quedarnos con el diezmo y vamos a dar el 90%. No necesitamos más para vivir bien que solamente el 10%. Esa fue su decisión. Conclusión de esta parte: si usted quiere que Dios le bendiga, usted debe estar dispuesto a ser un canal de bendición para otras personas. 4. La cuarta condición puede sonar muy lógica, pero es bien importante. Usted debe de creer que Dios contestará a su oración. Usted debe de creer que Dios contestará a su oración. Le voy a poner un ejemplo. Tenemos tiempo bien seco y usted le pide a Dios que llueva, Señor, y usted no lleva paraguas. Usted no cree, ¿no? Suena lógico, pero a veces se nos olvida. Usted debe de creer que Dios contestará. Santiago 1 del 5 al 7 dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Pero pida con fe, sin dudar. Subraya esas dos palabras: sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. ¿Se da cuenta? Dios no se va a quejar si usted le pide, pero debe de pedir con fe, no dudando. Como decía la semana pasada, usted no lo tiene que convencer. ¿Por qué? Dice: cuando usted pide debe de creer y no debe de dudar, porque quien duda es como una ola de mar llevado de un lado hacia otro. Usted debe de creer y cuando pide, Dios va a contestar. La cuarta condición para la oración debe de creer que Dios le contestará. No tiene que dudar, no puede dudar. Usted debe esperar que Dios conteste. Hay solamente una clase de oración que Dios contesta y es la oración de fe. Mateo 9:29 dice: según su fe se hará.
Y nuevamente le pregunto respecto a las cosas que anotamos la semana pasada en nuestra tarjetita. Yo le pregunto, ¿qué espera usted que Dios haga en su vida? Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Eso dice Hebreos. Usted no puede agradar a Dios si no tiene fe. La fe es el requisito número 1 incluso para la vida eterna. La fe. ¿Y qué es la fe? ¿La fe es creer que Dios lo puede hacer? Bueno, yo creo que Dios lo puede hacer. Y aunque yo no creyera, Dios lo puede hacer. Entonces, es un poquito más allá. Cuando usted cree que Dios puede, eso pues es una verdad, ¿no? Dios puede hacerlo, lo crea usted o no lo crea. Pero si usted lo cree, pues eso simplemente es una verdad. Dios lo puede hacer, lo crea usted o no. Creo que Dios lo va a hacer. Eso no es fe, eso es esperanza. Creo que Dios lo va a hacer, espero que lo haga. Usted espera diciendo, creo que Dios lo hará. Creo que Dios lo hará. Eso es fe. No es creer que Dios puede hacerlo, no es creer que Dios quizá lo haga, sino creer que Dios lo hará. Eso es fe. La fe no es un deseo. Algunas personas piensan, ay, tengo un deseo tremendo, tengo unas tremendas metas, deseo tremendo acerca de estas metas, estoy orando acerca de estas tremendas metas de la familia, metas espirituales, financieras, tengo realmente un deseo enorme. El deseo no es fe. El deseo puede llevar a la fe, pero no es fe. Creo honestamente que si Dios contestará realmente algunas oraciones de algunas personas, debo de creerlo, debo de saber, creer que Él lo va a hacer. Y yo estoy seguro que si algunas personas creyeran lo que Dios va a hacer y lo que piden en la oración, a lo mejor a algunos les daría un infarto de verdad. Porque Dios es capaz de hacer, de contestar. Incluso Efesios dice mucho más allá de lo que pides o lo que comprendes. E incluso también, probablemente no ha respondido a todas nuestras oraciones, pues para que algunos todavía sigan vivos, porque si Él respondiera a todas nuestras oraciones, algunos ya estaríamos en el otro lado, ¿no? Hay gente que no cree, no espera, o espera muy poco en su vida de la oración. Usted necesita creer. La Biblia dice que según su fe. Y aquí hay algo importante. Si usted ha cumplido las condiciones que menciona la Escritura, es decir, tiene una relación honesta con Dios, tiene ha perdonado a las personas a su alrededor, está dispuesto a compartir los resultados con otras, lo pide con fe y expectativa, pues la Biblia nos enseña, usted tiene todo el derecho de pedir a Dios. Y la Biblia dice que le será dado. Pastor, pero yo cumplo los requisitos y Dios no responde. Bueno, si Dios no responde, ese es asunto de Dios. Usted tiene que concentrarse en hacer las cosas que tiene que hacer. Pero la Biblia nos dice que si yo hago eso, Dios va a hacer lo otro. A lo mejor en este momento lo que estoy haciendo es sembrando la semilla. Recuerde el agricultor. Siembra la semilla y al día siguiente brota. No. Tarda un tiempito. Pero por eso el agricultor es un hombre de fe, porque él está confiando que lo que él está haciendo en ese momento va a llegar el día en que va a cosechar lo que él sembró. Y aquí va una pregunta. El agricultor sembró la semilla y dentro de 3 meses brotó. Vamos a pensar que sembró maíz. 3, 4 meses brotó y ya hay maíces. ¡Wow! Pregunta, ¿ese es un milagro? Piénselo. ¿Es un milagro? ¡Wow! Yo no esperaba que sucediera esto. No, simple y sencillamente está siguiendo unas reglas de la naturaleza. Siembro, riego, a lo mejor cuido, y en un tiempo, ¿qué va a suceder? Voy a cosechar. Y aquí viene algo interesante.
Cuando yo oro, siguiendo las condiciones establecidas en las Escrituras, Dios responde. Y, ¡wow! ¿Ese es un gran milagro? Algunos podrían pensar que sí, pero si volvemos a las leyes de la naturaleza, simple y sencillamente es cooperar con el plan de Dios. Y Dios va a obrar. ¿Se da cuenta cómo entonces podríamos esperar grandes cosas de parte de Dios en nuestra vida si usted simplemente hace lo que Él le pide? Por eso le decía la semana pasada, si algún hombre del primer siglo, un cristiano del primer siglo, le dijeran, oye, ¿cómo te está yendo? Como siempre, milagro tras milagro. Respuesta tras respuesta, como siempre, sería común, sería algo natural en nuestra vida ver el obrar poderoso de Dios si usted está haciendo lo que Él pide para su vida. Simple y sencillamente, estoy yo alineándome con las leyes que Dios ha establecido en la vida cristiana. Y vamos al número 5. Y este es interesante. Si usted quiere recibir respuesta a su oración, usted debe orar en el nombre de Jesús. Y bien, Juan 14:13 dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Y esta es la quinta condición para la oración contestada. Usted debe orar en el nombre de Jesús. En Juan 16:24 dice algo más o menos igual. Ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán y su gozo será completo. Repito, la quinta condición para la oración contestada, debe orar en el nombre de Jesús. Y viene una pregunta interesante. ¿Qué tiene de especial el nombre de Jesús? Honestamente, durante mucho tiempo yo no tenía ni idea. Yo oía que todos oraban y terminaban sus oraciones en el nombre de Jesús, amén. Y yo me emocionaba cuando escuchaba en el nombre de Jesús, amén. Porque eso para mí me indicaba que ya por fin iban a terminar de orar, ¿no? Para mí, o sea, hubo mucho tiempo que yo no comprendía bien ese asunto, ¿no? Pensé que era una señal de que ya por fin van a terminar de orar. O algunos era como una señal espiritual de apagado, ¿no? Ya. Concluimos, ¿no? Una especie de contraseña mística también allá con Dios. Era como la palabra secreta. Señor, aquí están todas mis peticiones. Por cierto, ahí te va la palabra clave en el nombre de Jesús. No, a veces de verdad así lo vemos. Pero realmente, ¿qué significa orar en el nombre de Jesús? Y vamos a entenderlo de esta manera. En una ocasión escuché una historia de un pastor que iba a celebrar el cumpleaños de su hijo. Y entonces le dijo a su hijo que quería. Y dice, papá, yo quiero ir a la feria. Ok. ¿Y vas a invitar a algunos amigos? Sí, voy a invitar a 10 de mis amigos. Perfecto. Entonces papá lo lleva a la feria. Y era una feria donde todavía daban boletitos para las entradas, ¿no? Y entonces compró un rollo de boletos para las entradas, ¿no? Iban a un lugar de la feria y repartía 10 boletos, ¿no? Iba a otro lugar de la feria y repartía otra vez los 10 boletos, ¿no? De repente, ya repartió los 10 boletos y un niño estira la mano, ¿no? A ver, espérame, no te había visto aquí. ¿Quién eres tú? Yo soy fulano de tal. ¿Y por qué vienes? Bueno, pues porque yo vengo y su hijo me dijo que le pidiera a usted. Ah, ¿te envió mi hijo? Sí, su hijo me dijo que viniera con usted y que le pidiera. ¿Y qué creen que hizo el papá? Pues le dio su boletito, ¿no? Le dio su boletito. El niño se volvió y bien feliz entró a la fiesta del papá. Y aquí viene con esta ilustración un punto interesante. Yo no tengo ningún derecho a recibir respuesta a mis oraciones de parte de Dios. O sea, ¿qué me hace pensar que mis oraciones van a ser respondidas? ¿Dios me debe algo? No, Él no me debe nada. Al contrario, yo le debo mucho a Él, pero Él no me debe nada. Por eso cuando yo oro, le pido a Dios y no lo hago por mis propios méritos, porque yo me lo haya ganado. Lo hago en el nombre de su Hijo Jesús, por lo que Él sí ha hecho por mí. Por eso oramos en el nombre de Jesús. Por eso oramos por los méritos de Jesús. Padre, vengo a ti
porque tu Hijo así lo dijo. Vengo por lo que Jesucristo ya ha hecho en la cruz, me ha prometido y me ha dicho que puedo pedir en su nombre. Vengo en el nombre de Jesús. ¿Y qué creen que hace Dios? Responde. Responde. Jesús es el puente entre Dios y el hombre. Dios vino en la forma de un hombre, Jesucristo, y la Biblia dice que hay un mediador entre Dios y los hombres, un puente entre Dios y los hombres. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el puente. Déjeme darle otra ilustración a ver si esto nos ayuda también un poquito. Hace algunos años fuimos a visitar a unos familiares de mi esposa a Los Ángeles y fuimos a Disney. Y bueno, pues rápido se acabó el dinero, ¿no? Imagínense que yo fuera con un cheque de Banamex a uno de los bancos ahí de la zona de Hollywood y le pongo ahí $1,000, firma Ricardo Pichardo, y llego a la caja del banco. ¿Usted quién es? Yo soy Ricardo Pichardo. ¿Usted tiene fondos en nuestro banco? No, pero pues discúlpeme, pero no. Pero imagínense que yo tengo un amigo millonario allí en Beverly Hills. Ajá. Y entra conmigo y hace un cheque de $1,000 y le dice: por favor, dele los $1,000. Y él sí tiene cuenta y crédito con ese banco. Dele a este hombre $1,000. ¿Me los darán? ¿Por qué? Él tiene los recursos y aparte tiene una buena línea de crédito con ese banco. Mire, Jesús tiene grandes, enormes recursos en el banco del Padre. Jesús tiene una excelente referencia crediticia, tiene suficientes recursos y mucho más. Por eso cuando usted viene a Dios y ora en el nombre de Jesús, lo que hace Dios es que se da cuenta del todo el crédito que tiene Jesucristo. Y entonces responde a nuestra vida, no por lo que yo me merezca, porque no me merezco nada. Al contrario, yo estoy en deuda con Él, sino por lo que Jesús ha hecho. Por lo que Jesús logró en la cruz. Por eso. Y quiero cerrar con una pregunta. Entonces, ¿siempre es necesario decir la frase en el nombre de Jesús al final de mi oración? Ahí le va. Estas dos oraciones que yo tengo delante de Dios. Padre, por favor, quiero suplicarte que me des un BMW. Todos ya saben mi oración. Me des un BMW. Te lo pido en el nombre de Jesús. Esa es una de mis oraciones. Y otra de mis oraciones es: Señor, quiero pedirte por mi hermana Marta, que ella vuelva a ti. Toca su corazón. Amén. ¿Cuál oración va a responder el Señor? Pero si no dije en el nombre de Jesús. No lo dije, pero está implícito. No sé si me explico. No lo dije, pero está implícito. Estoy pidiéndole de acuerdo a su poder, porque el nombre tiene un significado profundo y habla de todo el poder detrás de ese nombre. Y aunque yo no repita en el nombre de Jesús, si yo tengo la actitud correcta delante de Dios, si yo estoy orando confiando en lo que Dios puede hacer a través de su Hijo, está implícito el nombre de Jesús. Por eso quiero clarificar, no es simplemente una frase que decimos al final de nuestras oraciones. Y tengan cuidado como niños, le digo, yo como niño pensaba eso.
En el nombre de Jesús, amén. Ay, por fin terminaron de orar, ¿no? No. O sea, tenemos que mostrar que el nombre de Jesús significa todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él es, todo lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. Y quiero terminar. ¿Cuál de estas condiciones ha estado usted pasando por alto? Y yo le garantizo, si hay por ahí alguna, es por eso que no ha obtenido respuesta a su oración. Tal vez ha estado guardando rencor, ha estado alimentando el resentimiento y ha permitido que la amargura se acumule en su vida. Y no es de extrañar que no tenga respuesta a su oración. Tal vez se ha negado a admitir lo malo que ha hecho en su vida. Se ha negado a decirle a Dios, Señor, tienes razón, esto está mal. Tal vez lo ha hecho. Tal vez ha orado, pero realmente no espera que Dios responda, ¿no? Se necesita fe. Tal vez no ha estado dispuesto a compartir la bendición de Dios para con otras personas. ¿Ha estado orando en el nombre de Jesús? Y no solamente la frasecita al final, no es la palabra mágica. Es el respaldo de quien lleva ese nombre, Jesús. Y eso habla de todo lo que Él ha hecho y todo lo que es capaz de hacer. Y quiero aclarar, usted no puede orar en el nombre de Jesús a menos que conozca a Jesús. Así de sencillo. A menos que conozca a Jesús como su amigo, como su Señor, como su Salvador, como el que guía su vida. Por eso la pregunta más importante esta mañana para algunos de ustedes es: ¿tiene usted una relación honesta con Jesucristo? No estoy hablando de que si viene todos los domingos a la iglesia, no. Estoy hablando de que si tiene una relación honesta con Jesucristo. Le busca, lo conoce como amigo. No estoy hablando tampoco de ser religioso. Estoy hablando de una relación. Dios quiere que le conozcan personalmente. Por eso envió a Cristo a la tierra. Para que podamos saber cómo es Cristo. Porque Jesús dijo, yo soy el camino. Estas son las cosas en las que usted tiene que trabajar para recibir respuesta a la oración. Entonces, le animo a que consiga una petición de parte de algún amigo, conocido, familiar. En la otra, ponga su propia petición. Pero ahora su propia petición, cotéjela con lo que hablamos el día de hoy. ¿Hay algo que está entorpeciendo mi oración? Tal vez traigo ahí un problemilla con alguien. He guardado resentimiento. Y la Biblia dice, ve y primero ponte a cuentas, reconcíliate, y entonces sí ven y adora, pide. Quizá ha estado dudando. Quizá usted ora, pero no cree que Dios lo pueda hacer. Yo escucho a veces gente que ora por los enfermos de esa manera. Señor, te pido que los sanes, pero que se haga tu voluntad. No, ¿qué dijimos que es un requisito para la respuesta contestada? Usted tiene primero que saber ¿qué? La voluntad de Dios. Eso dijo primero Juan 5. Entonces no deberíamos orar, Señor, sánalo, pero que se haga tu voluntad. No, primero usted tiene que saber si es la voluntad de Dios que se sane o no. Ah, caray, ¿y eso se puede? ¿Cómo dijimos que se comprenden esas cosas? ¿Permaneciendo en qué? En la palabra. La palabra le hace a usted sensible a lo que le rodea. ¿Qué está faltando en su vida de oración? ¿Puede orar en este momento para ponerse en orden, para alinearse con Dios en alguna de esas áreas? Quiero invitarle a que incline su rostro y allí en su lugar ore a Dios. Tal vez no está viviendo una relación honesta con Él. Tal vez usted no ha estado dispuesto a compartir la bendición con otras personas. Y hasta que no esté dispuesto a compartir la bendición con otras personas, no va a fluir la bendición de Dios.
Tal vez usted ha dudado. Tal vez ha dudado. Necesita a lo mejor conocer a Jesús, conocer el nombre de Jesús, conocer todo lo que está detrás de ese nombre, el poder que hay detrás de él. Y entonces podrá usted contemplar oraciones que nunca antes había oído. Si lo vemos desde esta perspectiva, entonces empezará a ver milagros y milagros en su vida. Que al final de cuentas, como decía hace rato, va a ser lo normal. Si usted está cumpliendo con las condicionantes para una oración contestada. Vamos, siquiera está orando. Padre, permite que nuestra iglesia se convierta de verdad en una iglesia de oración. Permite que podamos contemplar cosas tan normales como milagros, sanidades, prodigios. Permítenos conocerte en una dimensión más profunda. Permite que anhelemos, ansiemos orar. Padre, que esta semana de verdad nos inquietes de tal manera que no regrese el próximo domingo esa hojita vacía. Que tengamos en nuestro corazón el deseo de orar, de buscarte, de interceder por otras personas. El deseo de estar dispuestos a compartir las bendiciones y que fluya, Señor, tu respuesta. Nos entregamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén.